República Argentina. Gustavo Eduardo Serenellini, buen día. Eduardo, Buen día. Si bien el terrible accidente allí en Mendoza tiene que ver con una compañía chilena, Ujú. pero me gustaría que nos cuentes un poquito los recaudos que se toma aquí en el país en cuanto a límites de velocidad, cinturones de seguridad, etcétera. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Mm, Primero, bueno, comentar que la verdad que es una tragedia una enorme tragedia, lo sí, que sí. ocurrió, por Mm, supuesto, sobre todo también además porque ocurrió en la Argentina, si bien como vos decís es una empresa chilena y además mm, porque hay muchos compatriotas argentinos involucrados. ujú. Sobre la diferencia entre las empresas, digamos, argentinas o lo que tienen que ver con la región, es cierto, hay bastantes. En el caso de la Argentina, Eduardo, por ejemplo, desde el año 2008, todos los ómnibus de larga distancia todas las nuevas unidades debieron incorporar, digamos, un limitador de velocidad que impide a una determinada velocidad, se produce un corte electrónico, Ujú. entonces el bus no supera, en el caso de la Argentina, los 100 kilómetros por hora. O sea, Esto no es, puede, un bus en Argentina no puede no, superar los 100 kilómetros no. porque no se lo permite el mismo vehículo. El mismo vehículo, por más que Ah, uno salte sobre el acelerador, a los 100 se produce un corte electrónico, digamos. ajá. Esto no es menor, ha sido realmente, a veces uno no cuesta identificar la velocidad con la seguridad, pero esto está fuertemente vinculado Ujú. y la verdad que fue uno de los casos de mayor éxito en términos de seguridad vial en la Argentina, redujimos casi un 50% los accidentes de tránsito Mm, que a veces están, digamos que muchas veces están vinculados a este tema de la seguridad. Ahora, ¿qué sí. ocurre, Eduardo? Que los ómnibus que circulan en la Argentina, que ahora está saliendo una nueva norma, que esto se va a llevar también a las combis, que esto es algo importante, Ujú. o sea, para lo que es el transporte de pasajeros, la verdad que nosotros pregonamos que esto se extienda a otras modalidades. Esto que ocurre en la Argentina no necesariamente ocurre en los países de la región. Ujú. Y te pongo un caso, por ejemplo, en el Paraguay esta norma no existe, entonces los vehículos que ingresan a la Argentina de larga distancia del Paraguay Ujú. no tienen este limitador. En Sí. el caso de Chile hay muchas empresas que lo utilizan, otras no. Ahora, Eh, perdóname, si es sí, ley argentina, ¿no? sí. Cuando ingresas al país, esas compañías, si quieren trabajar en Argentina, van a tener que tener ese limitador, Bueno, nosotros ¿no? nosotros hemos pedido esto Ah, digamos para igualarlo, porque en definitiva el accidente se produce en nuestro país, en muchos claro. casos hay argentinos, digamos, bueno, Ah, acá estamos viendo el caso chileno, con lo cual hemos pedido esto. En la región, algunos países exigen ciertas cosas específicas, en el caso de Brasil o otros, la verdad que nosotros en Argentina lo que piden otros países lo superamos por lejos, por esto que mm, te digo, que tenemos este tipo de incorporaciones tecnológicas que hacen a una parte de la seguridad. mm, En el caso puntual del accidente que ocurrió ahora en Mendoza, mm. si bien, insisto, nosotros al ser una empresa chilena no manejamos la información de qué es lo Sí. que pudo haber ocurrido, sí te puedo comentar, es una ruta, digamos, es la ruta internacional a Chile más importante por tierra. Ujú. Es una ruta que está en un muy buen estado general de tránsito, pero es una ruta de alta montaña. ¿Qué quiere decir esto? Está cruzando la cordillera de los Andes. Hay muchísimas empresas argentinas que hacen ese servicio regularmente. La verdad que no tenemos identificados accidentes porque es una ruta que justamente se suele hacer con los mismos conductores, porque Ujú. es una ruta que, si bien te digo, está en condiciones y muy buenas condiciones, es una ruta de montaña con muchas Cuando vos me curvas. decís los mismos conductores, o sea, el conductor que lleva la unidad por ese tipo de rutas de montaña, no es el Suele mismo ser, que puede manejar en exacto. la autovía 2, por ejemplo. Sí, Tiene sí, otra sí, experiencia. tiene otra experiencia. A ver, Ah, no es lo mismo como vos decís, manejar regularmente, no sé, a la costa o ir sí, por autopista Córdoba o Rosario, que mm, manejar en montaña. Es otro claro. tipo de manejo. No quiere decir que haya que hacer un curso especial, pero sí hay que estar preparado y hay que tener Sí, experiencia en claro. esto. Mm, Las empresas que realizan ese viaje generalmente son empresas de la zona de Cuyo, ujú. y que en esos casos generalmente dentro de las empresas son los mismos conductores los que realizan el viaje. Ah, está bien. Porque, insisto, Eduardo, si bien la ruta estaba bien, por ejemplo, el caso del accidente ocurrió cerca de la medianoche, Mm, quien ha viajado por ahí sabe que si bien ahora estamos en verano, se producen mm, nevadas espontáneas, congelamiento del ujú. camino, ¿Y otras en alta cuestiones que montaña también tenés limitador de velocidad?
Sí, tenés limitador de velocidad. Lo que tienen los buses igual es una potencia especial Claro. para ascender. Con No, lo cual, el tema es manejar en esa curva y contracurva y precipicio y etcétera, ¿no? lo que exige, y sobre todo la ruta cruce Mendoza-Santiago, por lo que es el paso nacional de Cristo Redentor, es mucha precaución. La verdad que mucha precaución, una velocidad, ser muy estricto con el control de la velocidad, con el control de la señalética del camino, porque insisto, tiene un buen estado, pero hay que estar atentos a la situación Bueno, contame, climática. porque ya tengo las noticias encima y es muy importante esto. Primero, dos choferes. Sí. ¿Uno inevitablemente duerme mientras el otro maneja? ¿Es necesario? ¿Eso es así? ¿Está aprobado por la Cámara? No, a ver, los dos conductores es una cuestión larga, de larga discusión en la Argentina. En otros lugares se da la conducción, lo hemos charlado alguna vez, la conducción por postas, maneja uno y el otro descansa en otro lugar y cuando termina su jornada sube. Y si no, van manejando y van alternando el manejo. Él puede estar descansando, puede estar... Lo que no puede estar haciendo es conduciendo, porque conduce uno. Esto es básicamente en distancias largas, existen modelos diferentes. Si lo llevo a bordo y voy reemplazándolo generalmente cada 2 horas, o lo que se hace en otros países por posta. Si uno está manejando y el que está al lado ve que, che, te estás pasando, cuidado acá, agarraste mal esa curva, está atento, ¿no? A ver, nosotros pregonamos mucho la cuestión de la conducción profesional. Esto va avanzando a pasos agigantados. Y hoy no es menor, en el caso de las empresas argentinas, hoy prácticamente la totalidad de unidades tienen seguimiento GPS que le informan a la propia empresa cualquier irregularidad que pueda ocurrir. Entonces es muy probable que en el caso de este accidente, si la empresa chilena lo tenga, las autoridades por sistema de seguimiento satelital descubran qué fue lo que pasó, si iba con exceso de velocidad. ¿Cinturón de seguridad sí o no? ¿Lo tienen todos los micros? Sí. Fundamental. Pero no obligan al pasajero a colocarlo. ¿Viste? Vos te subís a un avión, pasa la azafata, es lamentable, pero esto pasa así. Digo lamentable porque uno tiene que ser consciente de su propia seguridad, pero bueno, ¿todo el mundo lo usa el cinturón o no? Eduardo, esto es clave y das con la tecla. Los ómnibus pueden tener la última tecnología a nivel mundial en seguridad. La verdad que la incidencia de los ómnibus en accidentes, si bien cada vez que hay un accidente salimos en los diarios por la espectacularidad de la imagen y lógicamente por lo que significa, pero hay que usar el cinturón de seguridad. Menos del 10% la usa cada vez que uno se sube a bordo. Te pasan el video de seguridad, te piden, te dicen que la norma te exige. Nosotros estamos trabajando con el gobierno para generar alguna campaña para pedirle que en las terminales se suba la autoridad de control a decir a los pasajeros que se pongan, porque mira, en este caso puntual y por lo que estamos escuchando han salido algunos pasajeros despedidos al volcar la unidad. Es la última posibilidad de uno de salvar su vida. Entonces, cinturón de seguridad siempre. Nos acostumbramos en los autos, como vos decís, Eduardo, en el avión nos lo ponemos, se prende la luz, todos, en el ómnibus no logramos todavía eso, hay que revertirlo, y eso posiblemente hoy hubiera salvado muchas vidas, fundamental. Es la última chance ante todas las otras medidas funcionan, pero esta es la última y es la que nos mantiene agarrados al asiento. Un abrazo, que tengas buen fin de semana, Gustavo, gracias. Gracias, igualmente para vos. Gustavo Gaona, de la Cámara Empresaria de Ómnibus de Larga Distancia.